Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chiquillos, ¿cómo están? Después del problema técnico, hoy día vamos a comenzar la clase de física. Vamos entonces a revisar la última parte de mecánica de conservación de energía y vamos a hacer primero un repaso, ¿ok? La clase acaba de comenzar y después de haber resuelto los problemas técnicos. Entonces, ¿qué pasó? La clase pasada habíamos dicho que habíamos hablado del movimiento, describimos el movimiento en su movimiento uniforme, rectilíneo y acelerado, ¿cierto? Dijimos que lo importante, ¿cierto?, es tener los ejes y saber qué se puede hacer cuando yo tengo una gráfica con los ejes, ¿cierto? A los ejes los puedo dividir. Si los divido voy a tener la pendiente y vamos a tener, ¿cierto?, la pendiente acá. Y si los multiplico, si multiplico el eje X con el eje Y, vamos a tener el área de abajo de la curva, ¿cierto? Ahora, para darse cuenta de qué estamos haciendo, tenemos que tomar la unidad física del eje y del otro eje y ver qué vamos a hacer con esto. Se puede dividir o se puede multiplicar, ¿ok? Habíamos hecho hace 2 clases este ejercicio en el que, dependiendo de este gráfico que es de velocidad, tiempo, calculamos la distancia recorrida calculando el área debajo de la curva, ¿ok? El área debajo de la curva la calculamos dividiendo en subáreas, ¿cierto?, este polígono. Y cada uno de esos polígonos tiene un área. Por ejemplo, el triángulo de acá tiene esa base que está ahí por esa altura que está acá, ¿cierto? Y a eso le llamamos distancia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque multiplicar velocidad por tiempo nos da distancia, ¿sí? ¿Cómo lo sé yo? Porque multiplico los ejes. Metro por segundo multiplicado por segundo, se van los segundos y me quedan solo metros, que es unidad de distancia. Hablamos también de la aplicación de los principios de Newton para explicar la acción de diversas fuerzas que suelen operar sobre un objeto en situaciones de la vida cotidiana. Los principios de Newton son 3, ¿cierto? Hablamos del primero, que es la ley de inercia, que todo cuerpo va a seguir en su estado de movimiento a no ser de que alguien lo detenga o lo modifique, ¿cierto? Esto era una propiedad que vio Newton, como el señor Newton dijo, ok, voy a ponerme a observar la naturaleza se comporta de tal forma, ¿cierto? Y él dijo que hay una inercia, hay algo que está intrínseco en la materia para continuar su movimiento y eso le llamó inercia, ¿ok? Por ejemplo, acá el siempre caballero que se cae, ¿cierto?, en nuestras clases. Aquí lo que se detiene, el que detienen es la bicicleta. El señor no está siendo detenido por nadie. Por lo tanto, él va a continuar en su estado de movimiento porque nadie lo está deteniendo ni cambiando su movimiento. Entonces él va a seguir con un estado de inercia que lo va a empujar hacia adelante. Y por eso probablemente pierda un par de dientes. La segunda ley habla del cambio de movimiento. Entonces el caballero dijo, Newton se dio cuenta de que el cuerpo va a seguir en su estado de movimiento, ¿cierto?, a no ser de que alguien, ¿ok?, de que alguien le cambie el movimiento. A eso le llamó fuerza, ¿cierto? Y dijo que iba a ser proporcional a cuánta velocidad haya sido impresa en un cierto tiempo. Entonces, ese cambio de la velocidad en un cierto tiempo, nosotros le llamamos aceleración, ¿cierto? La aceleración es, la fuerza al final entonces va a ser masa por aceleración. Y así tenemos entonces la segunda ley de Newton. También nos dice esta ley de Newton que la sumatoria de fuerzas en un cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración del cuerpo, ¿ok? ¿A qué me refiero con la sumatoria de fuerzas? Es tomar todas las fuerzas que están en un cuerpo y sumarlas, ¿ok?
cómo se sumaban los vectores. ¿Ok? La tercera ley de Newton era, nos hablaba de la fuerza de acción y reacción. Entonces Newton se dio cuenta de que cuando yo ejerzo una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo ejerce una fuerza sobre mí de igual magnitud, pero con sentido contrario. Entonces sacó como conclusión que las fuerzas siempre van de a pares en dos cuerpos distintos y son generadas con igual magnitud y sentido contrario. ¿Ok? Eso estábamos repasando rapidito en las clases pasadas. Entonces otra forma de ponerlo, ¿cierto? Es que la fuerza que se ejerce del cuerpo 1 sobre el cuerpo 2 es igual a menos la fuerza del cuerpo 2 sobre el cuerpo 1. ¿Por qué el menos? Porque el menos en física significa un cambio en la dirección, un cambio en el sentido. ¿Ok? Entonces, es la misma fuerza, pero con sentido contrario. Si una apunta hacia la derecha, la otra apunta hacia la izquierda. Y así se comporta la naturaleza. Y esto es una descripción de la naturaleza que hizo Newton. Hablamos de las fuerzas típicas cotidianas, ¿cierto? En que nosotros nos vamos a encontrar. La primera de todas es el peso, ¿cierto? Entonces partimos con la manzana de Newton, que se supone que se le cae en la cabeza, pero en realidad no es así, porque este caballero había pensado mucho tiempo acerca de la gravedad. Dijo entonces que las cosas caen hacia la Tierra por la atracción gravitatoria y quedó escrito en esta fórmula que está acá. Entonces hablamos de la fuerza, ¿cierto? Que es la masa por la gravedad. En este caso, la aceleración de gravedad es g, ¿cierto? Tiene este valor y el signo menos es porque va hacia abajo, porque va cayendo, ¿cierto? Entonces, hablamos también de la tensión, otra fuerza que nos acompaña en la cotidianidad, ¿cierto? La tensión en la cuerda es la fuerza que se transmite a través de esta, ¿cierto? Y básicamente es lo que permite que la fuerza se traslade de un lugar físico al otro a través de esta cuerda, ¿cierto? Otra fuerza de la cotidianeidad es la normal. La normal es la reacción de la superficie, ¿cierto?, al peso de un cuerpo. No necesariamente tiene que ser el peso, puede ser ante la fuerza que ejerce un cuerpo. Por ejemplo, si yo empujo una pared, la pared me va a empujar y a eso yo lo puedo llamar normal. Porque la normal entonces va a ser la reacción de una superficie ante alguna fuerza. ¿Ok? Por lo tanto, acá tenemos el peso, ¿cierto? El peso, los pesos son las atracciones que hacen el cuerpo y la Tierra, ¿cierto? Entonces, a este cuerpo lo atrae la Tierra hacia abajo, el cuerpo atrae la Tierra hacia arriba, porque la idea es que se atraigan, ¿cierto? El problema es que el cuerpo está en una superficie, ¿cierto? Entonces el cuerpo va a empujar a esta superficie, ¿con cuánta fuerza? Con la fuerza del peso. Por lo tanto, este cuerpo, esta superficie, va a empujar de vuelta al cuerpo con la misma fuerza, en este caso, el peso. Y a esa fuerza que hace que estén en equilibrio, le vamos a llamar normal. ¿Ok? Hablamos también de la fuerza de roce. La fuerza de roce era la interacción, ¿cierto?, entre dos superficies que al intentar ser separadas generan una fuerza contraria al movimiento. Entonces vamos a tener el origen de la fuerza de roce era porque no todas las superficies son absolutamente lisas, ¿cierto? No van a ser siempre como fácilmente deslizables, porque cada uno de los materiales que componen estos cuerpos tienen una cierta rugosidad, ¿cierto? La rugosidad de este material hace que tenga como una forma extraña, ¿cierto? Que no sea lisa, que tenga como poros, como una montaña, ¿cierto? Como la cordillera de los Andes, que tiene como alturas. Y al encajarse con la otra, genera una resistencia, ¿cierto? Esta resistencia, al intentar ser movida de un lado hacia el otro, genera la fuerza de roce, ¿ok? Habíamos hablado que existen dos tipos de roce. Un roce estático, que es el cuando yo estoy quieto. O sea, estoy quieto en este caso, así, y quiero mover una mano de la otra, ¿cierto? Entonces aquí hay una fuerza distinta de la cual va a interactuar cuando esto se esté moviendo. Cuando esto se esté moviendo, ok, va a haber una fuerza que va a ser contraria al movimiento, pero no va a ser tan fuerte como la fuerza cuando estos están encajados por completo. ¿Ok? A eso se refiere. Y por eso el coeficiente de roce estático es más grande que el coeficiente de roce dinámico. Hablamos también de la ley de Hooke.
la ley de Hooke para explicar el funcionamiento del dinamómetro. La ley de Hooke no es nada más que cómo describimos nosotros la fuerza que nosotros aplicamos a un resorte y el comportamiento que tiene este resorte. Nosotros sabemos que si estiramos un resorte, ¿cierto? El resorte va a querer comprimirse porque quiere volver a su estado natural. Por lo tanto, este resorte nos va a empujar hacia arriba. Ahora, el señor Hooke tomó mediciones y se dio cuenta que esa fuerza va a ser proporcional a la constante K del resorte. La constante K del resorte es una constante de cada resorte, propia de cada resorte. Depende del material, la forma, de cómo está enrollado, etcétera, etcétera. Y además, depende de cuánto yo lo estire. Entonces, él sacó una proporción entre, ok, yo estiro esto X y me lanza una fuerza F. Si lo estiro 2X es porque hay una fuerza el doble de importante, ¿ok? Y esa es la idea de la ley de Hooke, y con eso nosotros podemos calibrar, ¿cierto?, nuestras mediciones, porque ya sabemos que el resorte se comporta de una forma u otra. La clase pasada, estuvimos toda la clase hablando de la cantidad de movimiento, ¿sí? La cantidad de movimiento se refiere a la conservación del momentum lineal para explicar diversos fenómenos. Entonces vamos a hacer un repaso de qué era la cantidad de movimiento. Entonces, la cantidad de movimiento se define como el producto entre la masa de un cuerpo y la velocidad del mismo en un cierto instante, ¿ok? Entonces habíamos hablado de que no solamente importa cuánta masa tenga un cuerpo, sino que también importa la velocidad del cuerpo. Por ejemplo, ¿qué va a ser más fácil de tener? ¿A un auto que va a 2 km por hora o a una bala que va a, no sé, 300 km por hora? Entonces uno piensa, claro, la bala difícilmente la voy a poder detener porque lleva mucha velocidad. En cambio el auto, a pesar de que sea enorme, va a ser mucho más fácil detenerlo que la bala porque tiene muy poca velocidad, entonces su momentum es cero, su cantidad de movimiento es cero, ¿sí? Hablamos también de que habían dos tipos de momentums, el momentum lineal y el angular. El angular no lo tocamos porque esa es parte de la física electiva y solamente nos dedicamos al momentum lineal, que tiene estas unidades de medida. ¿Por qué? Porque es masa, kilogramo, por velocidad, metro por segundo, ¿ok? Esto es lo mismo, kilogramo metro partido en segundo, que newton por segundo. Entonces la unidad del momentum es newton por segundo. Ahora, entonces, volvemos como al concepto general y a todo lo que estábamos hablando anteriormente. Tenemos algo que se está moviendo. ¿Cómo cambio ese movimiento? Tengo que aplicar una fuerza, ¿cierto? La única forma de cambiar el movimiento es aplicar una fuerza. ¿Cuánto cambia el movimiento? Va a depender de cuánto tiempo yo aplique esa fuerza. Si yo aplico la fuerza por mucho tiempo, el movimiento va a cambiar mucho más que si lo aplico por poco tiempo, ¿ok? Por lo tanto, vamos a definir una cantidad que va a ser impulso. El impulso I va a ser igual a la fuerza aplicada en un cuerpo por un cierto instante, un cierto intervalo de tiempo, ¿ok? Lo único que nos está diciendo esta cosa, y por eso se llama impulso. Piensen ustedes en cuando están en un columpio, ¿cierto? Necesitan que alguien los impulse, y para impulsarlos necesitan que aplique una fuerza sobre ti, ¿cierto? Durante un cierto tiempo. En general, no es tan grande el tiempo, hay ocasiones en que sí es muy grande el tiempo, y todo eso va a generar, ¿cierto? Entonces, el impulso, ¿ok? El impulso también tiene unidades de newton por segundo. Fíjense, la unidad de la fuerza es el newton, la unidad del tiempo es segundo, y se están multiplicando, por lo tanto la unidad es newton por segundo. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación.
Contamos con 3 facultades y 34 carreras en 9 campus en Santiago y 1 en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas: conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.